Hermanos, abriremos las Escrituras en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 de la primera carta, primera de Corintios 3, desde el 1 en adelante. La Escritura dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjutores, somos de Dios, y vosotros, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hasta aquí, hermanos, lectura de la palabra de Dios, de esta porción de la primera carta a los Corintios, donde al Espíritu Santo que inspiró todas las Sagradas Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, le ha parecido bien que este tema de la palabra de la cruz, de Jesucristo y este crucificado, y Cristo como fundamento, único fundamento, estuviera en la primera carta a los Corintios, es decir, que fuera dirigida a la iglesia en Corinto, y por supuesto a todas las demás iglesias también, a través de los siglos, pero originalmente esto fue escrito a la iglesia en Corinto. Y la iglesia en Corinto estaba afectada en alguna manera o corría serio riesgo de ser afectada por las corrientes intelectuales de sus días, corriente de los sabios, los escribas, los escudriñadores, los investigadores del mundo, ¿no? Que son lo que dice en el primer capítulo los escudriñadores de este siglo. Y habla de la sabiduría del mundo, a la cual Dios dice que enloqueció. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bien. Pero también dice en el verso 21 del capítulo 1, dice, porque por no haber el mundo conocido, 1:21 de la primera carta de los Corintios, dice, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, el mundo rechazó el conocimiento de Dios, como dice acá, por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría. El mundo buscó otra sabiduría, la alcanzó desde el Edén y sigue en pos de esa sabiduría terrena, animal, diabólica. Y sigue en pos de ella. Y ciegamente no ve otra cosa.
Y Pablo advirtió a la iglesia en Corinto de estas cosas y a la iglesia de todas las épocas, de todos los tiempos. Porque la iglesia corre el riesgo, la iglesia en Corinto, que ya están todos con el Señor, y nosotros, la iglesia de este tiempo, que algunos todavía estamos por aquí y otros ya han marchado a la presencia del Señor, pero corremos todos el riesgo de ser encandilados de alguna manera por otras actitudes que la Escritura le llama carnal. Y el hombre moderno le llama de integración de la sociedad. Son distintas expresiones, pero que apuntan a lo mismo. Porque en el capítulo 3 que leímos recién, verso 3, dice, porque todavía sois carnales, 3:3. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y ahora dice, ¿y andáis como hombres? Como hombres. ¿Y cómo andan los hombres? Como dice el verso 3, celos, contiendas, disensiones. Ahí engloba en esas tres palabras el Espíritu Santo, engloba lo que es la sociedad de todos los tiempos. Y esta también, claro, esta no es distinta. La única diferencia de esta, como dije la otra vez, es que está mucho más tecnificada, nada más. Tiene un matrimonio con la ciencia, a la cual le rinde un tributo excesivo y le rinde adoración a la diosa ciencia, mucho más de lo que se merece. Pero toda la sociedad sin Cristo, dice acá, que tiene la particularidad de ser una sociedad celosa, y no para bien. Es una sociedad que está repleta de contiendas y disensiones. Que este le pone una querella al otro, que este va contra aquel, que esta organización va contra este gobierno porque no respeta, bueno, porque es un constante disentir y un constante divagar de un lado al otro, atrapados por celos, contiendas y disensiones. Y entonces la iglesia en Corinto, bueno, dice, sois carnales, porque también en la iglesia había celos, ¿sí? También en la iglesia habían fracciones y facciones. No es nada nuevo, hoy también. Y claro, los grandes predicadores de aquellos días estaban un apóstol Pablo, un Apolos, que era un hombre muy conocedor de las Escrituras y muy elocuente en su expresión, y estaba todavía el cuerpo apostólico presente, en su inmensa mayoría. Y entonces estaban las preferencias, como siempre. Yo soy de Apolos, decía uno, otro decía yo soy de Pablo, y así sucesivamente. Bueno, y frente a toda esa situación dice, sois carnales. Pero lo más grave dice, y andáis como hombres. Como hombres. Claro que somos hombres y mujeres. Sí, claro que somos hombres. El peligro está en andar como hombres que no conocen a Cristo. Y el mundo tenía y tiene hoy otros fundamentos. Y el mundo hoy día, que el mundo actual tiene una característica que es única de este tiempo. Única de este tiempo. Ninguna otra edad, desde Adán para aquí, tuvo la característica de hoy. El mundo hoy se rige, y lo dijimos hace unos días,
en una conversación personal con algunos hermanos, compartí con una de mis hijas también, previéndole lo que recibirá nuestra nieta en el colegio, pero en todo el mundo, no, de determinado país. Si fuera a otro lugar sería exactamente igual. Hoy todo está, diríamos, saturado de humanismo. Y es imperceptible. La inmensa mayoría de la gente no lo percibe. Pero está metido en la enseñanza desde la más tierna infancia hasta los graduados universitarios, y los posgrados, y los másteres, y gobiernos, y todo. Y el humanismo, para hacerlo sencillo, hermanos, no es otra cosa que el ensalzamiento del hombre. Eso es humanismo. El hombre ensalzado, el hombre puesto en el lugar de Dios, el hombre dándole la espalda a Dios, de espalda a Dios, ridiculizando a Dios y ensalzando a la ciencia, al conocimiento, a la sociología, a la antropología, a todas esas cosas. Cuidado, hermanos, cuidado. Y tenemos que saberlo porque esto es lo que circula y circulará más intensamente cada vez. El humanismo es una religión que no se plantea así, pero es una religión que tiene el objetivo de desplazar a Dios de todas las cosas y que el nombre del Señor, en lo posible, no se mencione más en ningún lado. Ese es el objetivo final, para hacerlo sencillo. Ahí está el punto. Y toda una corriente que ensalza al hombre y le dice al hombre desde muy pequeño, pero desde muy pequeño, de que en el hombre está la capacidad para todo. Y que el hombre no precisa de nada ni de nadie. Que el hombre tiene en sí mismo todas las capacidades para ser independiente. Y por supuesto, ridiculizar la persona del Señor y a quienes creen, y a quienes creemos en el nombre del Señor Jesús. Y hermanos, yo digo 3 aspectos para que vayamos identificando en la enseñanza de los más pequeños hasta los más grandes, porque esto está en todos los órdenes. Claro, cuando en el P3 tiene una forma y en la universidad tiene otra, pero es lo mismo que se cambia de ropa según el lugar donde esté. En el primero es en un lenguaje infantil, en el otro es en un lenguaje universitario, a otro nivel, dicen, pero el objetivo es el mismo. Desde muy pequeñito tú puedes y no dependes de nadie y hasta mayor. Entonces, esta religión que pretende borrar de la humanidad el concepto de Dios, funciona, hermanos, sobre 3 pilares que no podemos perder de vista, y si hubiera que volver a ello, lo haríamos en cada uno de estos aspectos para conocer en dónde estamos viviendo y en dónde están siendo enseñados nuestros hijos. Los que tenemos hijos en edad de enseñanza, lógicamente. Yo no la tengo, ya pasó esa etapa, pero quienes los tienen, sí. El humanismo descansa sobre 3 pilares. 1, la teología atea. ¿Cómo teología atea? Sí, no hay Dios. La enseñanza de que no hay Dios es una forma de teología atea. Es una contradicción, pero lo es. Partimos de esa base, no hay Dios. Y sobre esa base edificamos toda la enseñanza. Básico. Segundo pilar, hay que barrer con todas las barreras en todos los órdenes. Entonces está lo que es el relativismo moral. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, nada está mal, nada está bien, todo está bien, nada está mal. La libertad de expresión de cada uno y cada uno vive como quiera. ¿Por qué? Y porque la libertad de expresión así lo requiere. Y funciona sobre otra base.
Si a ti te agrada y no te hace mal, hazlo. Y bueno, imagínense, eso abre la puerta a lo que no nos podemos ni imaginar. Todo cabe ahí. Si a ti te agrada, hazlo. Es decir, funciona sobre la base del placer personal. Y esto es otra religión dentro de esa religión, es el hedonismo. Hay toda una cultura a nivel mundial sobre la base de la figura humana. Por supuesto, apoyado en la promoción de la belleza humana, hombre y mujer. Donde se da al cuerpo un culto, que eso se llama hedonismo. Lograr la perfección máxima que se pueda lograr en todas las cosas, para poder presentar una imagen ampliamente aprobada por todos y en lo posible que no sea criticada por nadie. Para mostrar una imagen siempre atractiva y en lo posible desterrar todo síntoma de vejez. No se engaña a nadie, pero el objetivo es ese. ¿Por qué? Porque Dios honra la vejez. ¿Ven? Aquí está el tema. Dios honra la vejez. La honra. ¿Qué hace esta nueva cultura, nuestra religión? Ridiculizar y tratar de que desaparezca la vejez. En alguna manera, claro. Nadie engaña a nadie, pero todos se engañan a todos. ¿Sí? Y el tercer pilar sobre el que descansa esto es una expresión que la conocemos todos: políticas de globalización. ¿Sí? Para que todo el mundo esté interconectado, y fue muy hábil planteado esto por la vía del comercio. De todas las ventajas que vendrían para que no hubiera fronteras y entonces el comercio fluyera y no sé cuánto, y la exportación y todas las ventajas que tendría eso. Entró por ahí. Entrando por ahí, hoy ya se llegó al lugar donde se quería llegar, pero que de entrada no se podía: a la formación de las nuevas generaciones. Entonces, todas las modas, todos los conceptos, todas las enseñanzas que circulan en todo el mundo, circulan en todos los países porque la enseñanza está globalizada. Y entonces, todo lo que se hace en cualquier parte del mundo, pues es aceptado en cualquier parte del mundo. Porque tenemos políticas de globalización. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con 1 Corintios 3? Todo. Porque está la posibilidad de andar como hombres, como dice acá. ¿No andáis como hombres? Y alguien diría, ¿y cómo vamos a andar de otra manera si somos hombres y mujeres? Sí, somos hombres y mujeres igual que los demás hombres y mujeres del mundo, o de casi todos. Pero tenemos una experiencia que es lo que marca la diferencia, y aquí no hay globalización. La experiencia del nuevo nacimiento, somos hijos de Dios, y eso marca la diferencia abismal entre andar como hijos de Dios y andar como los demás hombres. Por eso el apóstol establece, dice, nadie, verso 11 del capítulo 3, nadie puede poner otro fundamento, hermanos queridos, 3:11 de 1 Corintios, versículo que está ahí, que a veces se lee rápido. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es decir, que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso el cristianismo no encaja en ningún sistema humano.
Y lo grave es que el mundo quiere meter a la iglesia dentro de este sistema para absorberla y hacerla totalmente inútil, o por lo menos mucho más inútil todavía. Porque la corta de raíz de lo único que le da vida, y entonces queda en un puño a expensas de todo lo que es del mundo. Nadie puede poner otro fundamento, nadie. Y la iglesia lo tenemos que saber. Y los niños lo tienen que saber. Había un hermano que estuve leyendo hace unos días, tiene una expresión que realmente me hizo mucho bien y me aclaró muchísimas cosas más. Es muy sencilla, ¿eh? Dice, la iglesia no debe amar al mundo, pero bajo ninguna condición, y debe vivir una vida que sea antagónica con el mundo. ¿Qué es antagónica? Violentamente enfrentada con el mundo. Así fue en la época del Imperio Romano. Así fue en el siglo II, siglo III y parte del siglo IV. Y así fue prácticamente cuando vienen todos los movimientos que luego derivaron en la reforma del siglo XVI. Pero la reforma del siglo XVI no nace espontáneamente en el siglo XVI. Tiene Lutero la posibilidad de hacer lo que hizo porque a partir del siglo IX, siglo X, siglo XI, siglo XII, hubieron hermanos que mantuvieron una línea de separación con el mundo, que es lo que luego permitió a Lutero ir adelante en una tarea muy importante, en lo que fue separar la iglesia del Nuevo Testamento del mundo. Ahí está el punto. Cualquier otro fundamento, hermano, alguien dirá, esto es radical. Sí, totalmente. Porque la palabra radicalización, inclusive cuando alguien se radicalizó, se identifica directamente con religiones fundadas sobre la violencia. El Islam, por ejemplo, tiene esa característica. Bueno, esto es radical, sí, radical habla de raíz, de ahí viene la palabra radical, radical viene de raíz. La raíz y el fundamento es Jesucristo, se lo dice a la iglesia, no al mundo, el mundo no conoce a Cristo. El mundo tiene otros pareceres, el mundo tiene otras conductas, celos, contiendas, todo lo que está en el versículo 3, disensiones. Y dice, no, no andéis como hombres, no andéis como los hombres que tienen otro fundamento u otros fundamentos. La iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento, ¿por qué pasa hoy? El concepto de iglesia es un caos también. Está el concepto de iglesia que los hombres desarrollaron en los tiempos pasados y en el tiempo presente también, y está la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, es la iglesia de Cristo, es la iglesia que está en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia se usaba en muchos otros conceptos también, haciendo referencia a un grupo de personas con un objetivo común y un objetivo determinado. Si hoy se aplicara ese concepto, pues cualquier club deportivo se le podría aplicar la palabra iglesia, porque justamente están llamados fuera de todo aquello que entienden que no es bueno para ser mejores que los demás y poder competir. Llamados fuera de las costumbres tradicionales de ese deporte, para ser los mejores. Cuando habla de la iglesia de Cristo, es el grupo de hombres y mujeres, niños incluidos, que aceptaron a Cristo, para salir fuera del mundo. La mayor contradicción es una iglesia que no
viva fuera de las costumbres del mundo. Porque justamente la propia palabra lo explica, llamados fuera, fuera del mundo. Y acá me dice, nadie puede poner otro fundamento. ¿Que pueda presentar otro fundamento? Sí, claro, pero ponerlo no. No, a la iglesia no. No, no, a la iglesia no. Es innegociable, hermanos. Innegociable. Y el fundamento de Jesucristo, primero, que es una persona, no es un concepto, y esa persona nos ha dado, por el nuevo nacimiento, porque hemos nacido del Espíritu, porque tenemos el Espíritu de Cristo y por eso somos de Él, le ha dado a la iglesia objetivos totalmente distintos y únicos que en el mundo no existen. Otro fundamento no puede ser aceptado por la iglesia. Claro que estamos en el mundo, obviamente. No podemos, tenemos que irnos del mundo, pero no estamos en el mundo. Y bueno, sí, los chicos tienen que ir al colegio, sí, claro, por supuesto. ¿Y serán presentados otros fundamentos? Sí, sin duda. No vamos a cambiar el mundo. No es el objetivo de la iglesia cambiar el mundo. No estamos para eso. Pero sí, perfectamente bien, le podemos enseñar a todos los chicos, jovencitos, adolescentes y mayores, aún a nivel universitario, si hubiera tiempo, si llegamos a tiempo con eso y no es tarde, pero poder decirle, te están dando fundamentos que no los podemos evitar porque al colegio tienes que ir, pero no los vamos a recibir. A aceptar, no. ¿Que tienen que ser enseñados en eso? Sí, claro. Pero para eso está la iglesia, para eso está la congregación y para eso están los hogares cristianos, para darles el contraveneno. Porque al colegio tienen que ir, claro. Sí, claro. Y no podemos evitar los planes de enseñanza, no. Pero sí podemos evitar la contaminación, eso sí. ¿Cómo? Por la palabra. Plantando el único fundamento que se puede poner, y otro no se puede poner, ni se puede ni se debe aceptar. Nadie puede poner otro fundamento. Es decir, que no hay instituto en el mundo, institución, llámese Naciones Unidas, UNICEF, lo que sea, organizaciones de cultura o de supuesta cultura y organizaciones de enseñanza y lo que quieran. Pero no, otro fundamento no. No, porque no se puede poner otro y la iglesia no debe aceptar otro. Eso es la enseñanza que nos da. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No se puede poner otro porque este ya está puesto. Y para poner otro fundamento habría que quitar este. Bueno, fuera. Porque ese fundamento es nada menos que el Señor Jesús. Y este fundamento barre de raíz, por eso el humanismo quiere quitar el nombre del Señor y que ni se mencione, porque con este fundamento se estrella cualquier otro fundamento que se quiera poner. Ningún otro fundamento resiste a este. Y el mundo lo sabe. Ya tiene experiencia. El mundo lo sabe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver si podemos borrar de que se pronuncie este nombre y mucho menos que se enseñe en este nombre. Ya esa oposición la tuvieron los apóstoles en sus días, cuando los teólogos de sus días, escribas, fariseos, doctores de la ley, le dijeron a los apóstoles, pero no os dijimos que no enseñarais en este nombre. Y los apóstoles, ¿qué enseñaban? Y enseñaban al Señor Jesucristo. Es lo que el apóstol Pablo hizo en Roma, 2 años preso en su casa de alquiler. Anunciaba el reino de Dios y les predicaba a Jesucristo. Sí, ese es el tema. Jesucristo y este crucificado, y no lo mueven al apóstol Pablo de ahí. Todo el imperio romano no lo movió de ahí, hermanos.
Y vaya que tenía métodos, que eran duros, durísimos, que hoy no se aplican, no porque no estén vigentes, no porque no se desea, sino porque no se puede, por lo menos por ahora. Por eso no se aplican los mismos métodos contra los cristianos, a nivel de todo el mundo. En muchos lados sí, ¿eh? Entonces, la defensa de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, va sobre este fundamento. Revisar, hermanos, revisar, a ver qué es lo que están enseñando, revisar cuadernos, revisar libros, a ver qué están enseñando. Y fundamentar de por qué eso no. Claro, tenemos que estar preparados, hay que prepararse. ¿Por qué eso no? No es que eso no por un capricho, no. Eso no, y abrir la escritura y decirle esto no por esto, por esto, por esto y por esto. Porque el fundamento que es Cristo no acepta, no tolera, es incompatible con esa enseñanza. Y sufrir las correspondientes consecuencias. ¿Qué va a hacer? Sí. Y testificar con los demás padres y testificar con vecinos y todo, y nos van a identificar, que ya nos tienen identificados, cuidado, ¿eh? Nos conocen mucho más de lo que sabemos, mucho más de lo que nos imaginamos. El apóstol Pablo le dijo a esta misma iglesia en la segunda carta, como ignorados, más conocidos. Conocen muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Y nos deberían conocer mucho más todavía. Porque es el fundamento de la iglesia de todos los tiempos, hermanos. Y en los días que estamos viviendo, donde pronto nos vamos, no podemos convivir el poquito tiempo que va quedando con enseñanzas que descansan sobre otros fundamentos. No. No. Deliberadamente, no. Pero claro, esto requiere un amor a ese fundamento que es una persona. Ahí está la diferencia con el mundo. Todos los fundamentos que pone el mundo descansan sobre principios de enseñanza, lo que dijo este hombre, lo que dijo aquel hombre, lo que dijo el otro, lo que dijo el otro. Son fundamentos que se establecen sobre conceptos. Nuestro fundamento no es un concepto, es una persona. Y ahí está la diferencia abismal. Y por otra parte, nuestro fundamento, que es nuestro Salvador, que es nuestro abogado, que es nuestro pontífice, que es nuestro galardonador, que es nuestro esposo, que es nuestro fundamento, venció al mundo. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo y el mundo lo sabe. Por eso, a ver si podemos borrar este nombre y borrar esto porque... Y a ver si logramos que la iglesia admita otras cosas, sí, que siga con Jesucristo, pero que admita otras cositas porque así la iglesia está al día también. Está actualizada, dicen. Eso es miserable y criminal. Este fundamento nunca negoció con el mundo. Bueno fuera. Cuando vino Satanás en el desierto y le mostró todos los reinos del mundo, Mateo capítulo 4, léanlo ahí, los primeros versículos, del 1 en adelante. Dice que Satanás le mostró todos los reinos del mundo al Señor Jesús. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí está la oferta. Porque si el Señor Jesús se llegaba a postrar, bueno, ahí acababa todo, ¿eh? La obra maestra de poder quitar ese fundamento del medio. Todo esto te daré, todos los reinos del mundo. La respuesta del Señor Jesús es, vete, Satanás, escrito está.
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya todos los reinos del mundo serán del Señor Jesucristo. Pero pasando por la cruz, como pasó, la oferta del diablo es, mira, te doy todo esto y te evitas de pasar por la cruz. Y entonces yo me evito una derrota aplastante. Tú la pasas bien y yo también. Mira qué negocio para las dos partes. Yo paso bien y tú te evitas la cruz. Y te quedas con todos los reinos del mundo. Claro, te arrodillas delante mío, eso sí, claro. Eso sí, todo tiene un precio. Hermanos, la actividad diabólica, el proyecto diabólico, el objetivo diabólico no ha cambiado. No ha cambiado en lo más mínimo. Al Señor Jesús no lo puede poner de rodillas delante de Él. Pero a ver si me puede poner a mí. No me estoy comparando yo con el Señor Jesús. Pero si pone algún miembro, a muchos miembros o a toda la iglesia, la pone de rodillas, aceptando lo que el mundo le da, que el mundo está vendido a Satanás, es la oferta del desierto actualizada en el siglo XXI. Vía Naciones Unidas, Comisión Europea, OEA, todas las organizaciones de este mundo responden al Dios de este siglo, que es Satanás. Todas, todas. Lamentablemente, Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra, y el Vaticano, ambas cabezas visibles de la religión de este mundo, hoy, responden al Dios de este siglo, lamentablemente. Y muchas llamadas iglesias evangélicas corren detrás de los iluminados que están en Ginebra. Tienen otro fundamento, tienen otro Jesús, tienen otro evangelio. Es maldito, porque el apóstol Pablo dijo, si nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, está diciendo. Porque tienen otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, que no es el de Jesucristo, que no es el evangelio del apóstol Pablo, del cual él decía, mi evangelio. No porque fuera algo que él se hubiera apoderado o en un ejercicio de excesiva soberbia dijera mi evangelio, no, era porque lo llevaba en la sangre, era lo que había recibido de Jesucristo. Y pudo decir, el evangelio no lo recibí de los hombres ni me lo enseñaron los hombres, lo recibí por revelación de Jesucristo. O no podía ser apóstol. Pues hermanos, cosas que tenemos que ir sabiendo. Vivimos días terribles, terribles. Y esto se enfrenta solamente en Cristo, o no hay otra manera. Acá no se enfrenta ni con la universidad, ni se enfrenta con nada, ni con enseñanza, ni con ciencia, ni con nada. Esto no lo resiste ni con teología, no, ni con reuniones de predicación, no. Esto es Jesucristo y este crucificado. Y nada más. Y terminamos, ya el tiempo es cumplido. En la carta a los Gálatas hay una revelación, como en toda la escritura obviamente, pero sí referido al tema que nos estamos ocupando, está antes de Efesios, Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, 14, y terminamos con esto. 6, 14. Más lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que dice ahora, hermanos, por el cual, es decir, por el Señor Jesucristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Y? Se han cortado todos los puentes y formas de comunicación entre el mundo y nosotros. El crucificado crucificó al mundo para mí y me crucificó a mí para el mundo. Con lo cual no hay diálogo. No hay diálogo, no hay posibilidad de acercamiento.
Porque dos crucificados no tienen forma de acercarse, no tienen forma de actuar uno con el otro, están crucificados. El mundo está crucificado para mí. Entonces no me puede atraer con nada. Está crucificado y yo estoy crucificado al mundo, con lo cual no tengo ninguna reacción favorable al mundo. Ambos estamos crucificados uno al otro. Y por eso el apóstol Pablo en esta misma carta, en el capítulo 2, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, en Gálatas 2:20. ¿Por qué? Porque Cristo me crucificó a mí, juntamente con Él, para el mundo. Y al mundo me lo crucificó para mí. ¿Cómo voy a tener yo contacto y diálogo con el mundo? ¿Cómo el mundo va a ser un atractivo para mí? No. Un hermano escribiendo sobre este tema, y lo comento también porque es digno de tomarse unos minutos, decía que el Imperio Romano crucificó miles y miles y miles y miles de hombres. Pero el día de la crucifixión, el caso del Señor Jesús, cuando fue crucificado, fue una excepción porque el otro día tenía la Pascua y no podía el cuerpo quedar sin sepultura el día de la Pascua. Entonces, como ya se venían las 6 de la tarde, que es cuando cambia el día, no como a las 12 de la noche nosotros, sino a las 6 de la tarde comenzaba el día. Entonces hubo que darle sepultura antes de que comenzara la Pascua. Entonces, la prisa de que había que hacer eso es que vinieron le quebraron las piernas a los otros dos que estaban crucificados y cuando vinieron al Señor Jesús ya había muerto. Quebrarle las piernas era una forma de acelerar la muerte, porque con las piernas quebradas no tenían forma de apoyarse, quedaban sin apoyo y entonces apoyaba todo el cuerpo prácticamente sobre la base de sus pulmones y eso cortaba la respiración y la persona moría rápidamente. Pero cuando no era ese el problema, que era un día común y corriente que crucificaban en cualquier momento, bueno, la muerte por crucifixión dice que es un monstruo de andar muy lento. No muere rápido. Le quebraban las piernas para cortar el sacrificio, el dolor y hacerlo más rápido. Pero a quien no le hacían eso, podía pasar horas y horas en un sufrimiento desesperante. Pero además, como no había prisa, los crucificaban y los dejaban ahí, algunos morían antes de la noche y otros morían durante la noche. Pero al otro día, que ya estaban muertos varias horas sobre la cruz, dice que prácticamente todos aquellos que habían ido a ver la crucifixión sobre la base de una morbosidad terrible, sobre la base de ver algo nuevo, al otro día, dice que los únicos que visitaban los cuerpos que estaban en la cruz o el cuerpo que estaba en la cruz eran las aves de rapiña para quitarle los ojos, para sacarlo, para comérselo de a trozos y arrancarle pedazos del cuerpo. Entonces, el crucificado, unas horas después de muerto, tenía una apariencia terriblemente espantosa. Era repulsivo ver un cuerpo crucificado después que las aves habían pasado por ahí. Bueno, hermanos, así nos tiene que ver el mundo a nosotros. Estamos crucificados al mundo. Así nos tiene que ver. No puede tener atractivo en nosotros. Si somos atractivos al mundo, algo anda mal. Si el mundo quiere ser amigo mío, algo anda mal. Y no puede el mundo tener un atractivo para mí, porque es el aspecto. Está crucificado. Es asqueante.
No amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso es cuando dice, eso y mucho más. Cuando dice que estamos crucificados en el mundo, y el mundo nos fue crucificado a nosotros. Y eso lo hizo el Señor Jesús. La cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo, por Cristo, eso lo hizo el Señor. Para cortar todo puente y toda forma de contacto del mundo con nosotros, que somos sus hijos. Y que somos hermosísimos a Cristo, hermosísimos al Padre, hermosísimos al Espíritu Santo y repugnantes al mundo. Y si no le somos repugnantes al mundo, algo anda mal. Os dejo así, hermanos. Cuidado. Nadie puede poner otro fundamento. Y cuando otro fundamento sea rechazado, vamos a ver cómo reacciona ese que dice que es amigo mío, el mundo. Se nos viene encima. No tolerará que no se le acepte. Es muy orgulloso el mundo. Responde a Satanás. No tolera que no se le acepten las cosas. Pero se le enfrenta con este fundamento. Y este fundamento destrozó al mundo, destrozó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y el diablo lo sabe, y el mundo también. Y que no lo ignoremos nosotros. Lo que el mundo sabe y el diablo sabe, bueno, fuera que yo lo ignore. Así que, hermanos, adelante en el Señor. No es algo muy atractivo a la carne, pero es una realidad que nos golpea la cara, nos golpea la puerta, y es el mundo que estamos viviendo. Y sabe Dios, si no nos lleva rápido, lo que vamos a vivir. Que Dios les bendiga, firmes en Cristo, Maranata, y el Señor viene pronto. Firmes y adelante, huestes de la fe, dice un himno, sin temor ninguno, que Jesús nos ve. Amén, hermanos.